El caso del cineasta Nicolás López, quien recordemos está en prisión preventiva y condenado a 5 años y un día de presidio por 2 casos de abuso sexual, ha sido calificado como histórico por muchos expertos y expertas por considerar que genera un precedente en causas de abuso sexual. Para conversar más al respecto, estamos a esta hora en contacto con Andrea Hurtado, directora de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias, Andrea, por este contacto. Buenos días. Hola, buen día. Corrijo, de la Universidad Alberto Hurtado. Alberto Hurtado, perdón, ahí ya la que hecha la corrección. Muy bien. Te vemos las disculpas. Andrea, quiero comenzar con un poco la introducción que yo señalaba con respecto a lo que ha sido estos años de investigación y finalmente esta cautelar de prisión preventiva y la definición también del tribunal con respecto a acreditar que hubo casos de abuso sexual por parte del cineasta Nicolás López. ¿Cómo lo ves tú en toda esta historia y por sobre todo si marca un precedente, como algunos ya han dicho? Bueno, la historia de Nicolás López desafortunadamente es una historia que se repite en innumerables espacios en donde se generan relaciones de jerarquía de poder. Creo que lo interesante, por supuesto, es que el tipo de investigación que se realizó, el tipo de análisis que se ha hecho alrededor de lo ocurrido con él, la forma en que la justicia toma el caso y acude a las personas denunciantes de una forma respetuosa, poco revictimizante, en donde ellas no estaban en el centro de la mirada, sino más bien las actuaciones de la persona acusada, en este caso Nicolás López. Creo que es un hito para el abordaje de la violencia de género dentro del panorama nacional. Creo que nosotros desde las universidades hemos aprendido mucho al respecto y además, aparte de ser un juicio y una investigación relevante, no solamente por el resultado, sino también por la forma en que se realizó, creo que también es importante que señalar las jerarquías de poder existentes dentro del mundo audiovisual, dentro de la filmografía nacional. Y como lo han nombrado las distintas organizaciones de mujeres y feministas audiovisuales, creo que el caso en sí nombra no solamente que el abuso de poder por parte de directores, como en este caso Nicolás específicamente, sino también abre una ventana de oportunidad para analizar las jerarquías de poder existentes dentro de este mundo, en donde las mujeres ocupan roles específicos. En un estudio sobre filmografía que hicimos hace algunos años, justamente en el 2018, previo a que saliera reportaje en la revista Semana, donde se hacían las primeras acusaciones contra Sábado, Nicolás sí. López. ¿Perdón? En la revista El Sábado, sí. Revista Sábado, perdón. Ya existían datos importantes sobre esta directa jerarquía de poder en el mundo audiovisual. Creo que no es gratuito que las mujeres en estos roles, no solamente en este caso que son actrices y modelos, sino también dentro de los roles de la filmografía ocupen lugares específicos como maquilladoras, el área de la escenografía y la dirección de cámara o la dirección visual sea un terreno exclusivamente de hombres, incluso bajo la idea de que las mujeres no pueden realizar estas tareas ya que los equipos son muy pesados. Ese es como uno de los grandes resultados cuando sabemos que hoy en día la tecnología da una versatilidad y oportunidades que hace un tiempo no lo da. Este ambiente jerárquico, lineal de poder, masculinizado, creo que genera ambientes también asociados a proclives a que se den estos abusos de poder por parte de quienes
ostentan la mayor oportunidad en el fondo. Creo que el caso de Nicolás López no es un caso aislado de estas lógicas de jerarquías del poder. En ese sentido, me parece muy interesante la investigación, el tipo de investigación que se realizó, el tipo de veredicto que se da. Y también me parece un Andrea. símbolo importante que haya cárcel en el fondo efectiva. Sí, ¿Sí? Voy con varios puntos, pero me quiero quedar con el que tú mencionabas al comienzo, que tiene que ver, y ahí quiero profundizar, creo que es bien relevante, la forma en que se ha llevado el caso, el procedimiento, el proceso de investigación, el evitar la revictimización. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a otros casos? Claro, hablamos de este porque ha sido de connotación pública, pero también muchas expertas dicen, ojo, que cuando se habla y se discute sobre el enfoque de género que se tiene que tener en este tipo de investigaciones, aquí puede haber un buen ejemplo de justamente lo que significa y cómo en lo concreto tiene que aplicarse. Si nos puede ahondar un poquito en eso. Mira, nosotras desde las universidades hemos aprendido algunos principios, sin ser abogadas, hemos aprendido al cuidado de algunos principios a la hora de hacer investigaciones con perspectiva de género. Uno de estos principios tiene que ver con el peso de la prueba. Otro tiene que ver con la no revictimización a las personas que denuncian. Nosotros generalmente no hablamos de víctimas, justamente porque existe literatura que habla sobre la buena víctima, por ejemplo. O sea, una buena víctima en la pericia tradicional diría que tiene que ser una persona consternada, que está viviendo una situación efectivamente de depresión o de algún trauma que se asocia a un estado mental más de tipo depresivo. Claro. Sin embargo, vemos que muchas de las víctimas o de las personas que denuncian no cumplen con ese estereotipo. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan vivido situaciones de abuso. Claro, en varios casos se puede dar que buscaron llegar a tener una vida normal, pero de todas maneras está ese estigma o ese pasado presente, digamos, pero hay una concepción de que la mujer que es abusada sexualmente va de alguna manera a no llegar a ese punto, y eso es un error también, y aquí se aplica lo que es el enfoque. Sí, por supuesto. Claro. Y lo otro tiene que ver con el deseo desacerbado de este varón que no se puede controlar. Creo que aquí también se pone entredicho esa manifestación que en la concepción más tradicional de la justicia y de la pericia se acude a una instinto natural exacerbado de tipo bestial que se pone entredicho sobre el racionamiento y sobre la posibilidad de decisión que existe de la persona que ataca, que aprovecha en este caso y desde la visión más desde la perspectiva de género, que aprovecha la jerarquía de poder existente en el ámbito para generar vínculos hostiles, aprovechados, que generan perjuicios sobre la persona, y en este caso que no solamente es un acoso laboral, sino que se traduce en una manifestación corporal y un aprovechamiento corporal de la otra persona. Claro, aquí hay situación de poder, de jerarquía, tú lo mencionabas, Andrea, en el ámbito del mundo audiovisual, pero me imagino que esto también se puede ampliar y de alguna manera permear a los distintos sectores laborales a nivel nacional, digamos. O sea, no es solamente excluyente uno de otro, pero de todas maneras va mostrando lo que son los abusos de poder, de posición y por sobre todo lo que termina en este tipo de hechos. Y muchas veces cuando hay acoso antes del abuso sexual, pero que eso es igualmente grave, digamos, o sea, también poniendo las cosas sobre la mesa. En esos términos ha habido un aprendizaje, pero se habla también muchas veces de retroceso en términos de prácticas en los lugares de trabajo que lamentablemente siguen y ya no tienen ninguna explicación o justificación, porque antes se justificaban, a eso me refiero.
Desafortunadamente, la violencia de género cambia de manera camaleónica. Ya. Tu manifestación no es directamente igual. Por ejemplo, estas manifestaciones de acoso y hostigamiento burdas que tenía Nicolás López y que fueron comprobadas, hoy en día tienen otros matices y otras formas de hostigamiento. O sea, tenemos que como sociedad trabajar sobre desmentir estas jerarquías, desmentir, más bien amplificar y visibilizar estas lógicas de poder existentes que tienden al aprovechamiento y más bien trabajar como bajo este esquema en una ley integral de violencia contra las mujeres. Desafortunadamente en Chile tenemos un popurrí de leyes que apuntan a formas específicas de manifestaciones de la violencia. Sin embargo, hay muchas áreas grises que se quedan por fuera y que es necesario que el Estado se haga cargo a través de una ley integral de violencia. Me interesa mucho eso. ¿Cuáles serían las áreas grises que tú apuntas ahí? Estas áreas grises, por ejemplo, lo que ocurría con el femicidio, cuando no era realizado por la pareja, como específicamente se hablaba, sino cuando es en el ámbito del pololeo o cuando es en el ámbito de la expareja o cuando es una persona que no tiene que ver con ella, pero que en el fondo el concepto de femicidio habla de la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres. No habla del hecho solamente en el vínculo relacional. Claro. Cuando se hacía una relación directa con un crimen pasional, podríamos decir. El crimen pasional, por ejemplo, hace parte de esa antigua concepción de la justicia en torno a la violencia contra las mujeres. Claro, lo hacía de alguna manera como que lo encapsulaba solamente en ese hecho en particular y no abordaba otro. Ahí hay un gris que es bien relevante el que tú mencionas y que ha ido también más que actualizándose finalmente, llevando a la realidad por parte de la justicia, pero también de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay muchas áreas grises, hay una necesidad inminente que vuelve a hacerse explícita con este gran movimiento que se creó en torno a las organizaciones de mujeres y feministas sobre el caso de Nicolás López, sobre los casos internacionales que desembocaron en esta denuncia, el Me Too y todas las olas que hemos visto, pero creo que lo más importante, el gran aprendizaje para Chile es que es necesaria una ley integral de violencia contra las mujeres y contra los cuerpos feminizados. Hemos visto distintos atropellos a, por ejemplo, mujeres lesbianas que han tenido muertes asociadas al hecho de ser mujeres y su expresión de género. Sin embargo, estos homicidios no han sido tocados desde un ámbito mucho más amplio y complejo que implica la justicia con perspectiva de género. Ahora, Andrea, quiero ir a un punto que también es bien complejo abordar dentro de la multidimensionalidad que tienen estos casos, y no solamente del abuso, sino también del acoso y cómo estos interactúan uno con otro, que es la prevención. Finalmente, ¿cómo se logra, digamos, un ambiente, un ecosistema de prevención de este tipo de hechos? Desde lo laboral, no estamos hablando de lo laboral, digamos, a raíz de este caso en particular, pero esto también se puede ir ampliando a otro aspecto, y me refiero a eso porque la prevención desde las organizaciones ahí ha sido un gran tema que está siendo abordado, pero muchas veces se dice quizás no de forma concreta y efectiva, y dejando de alguna manera estos parangones o estas miradas más bien machistas que se mantienen, pero como tú decías, son camaleónicas, también van adaptándose a los tiempos de alguna manera, escondiéndose cuando antes eran bastante evidentes, pero de alguna manera no eran criticados, digamos. Sí, yo creo que los ámbitos de promoción de la denuncia y por otro lado de prevención de las situaciones asociadas a violencia de género tienen que estar en caminos de
de la formación y de la desnaturalización de prácticas tradicionales a las que antes estábamos acostumbrados, que ocurrieran con mayor naturalidad y que en el fondo eran un atropello a la individualidad de las personas que viven las situaciones como tal, que sufren las situaciones como tal, en este caso de acoso, de abuso sexual o de violación. Sin embargo, como los límites, estos límites que son muy complejos de delimitar. O sea, si mi compañero de trabajo me hace una mirada lasciva y esta mirada se convierte en una forma de el ejercicio de prácticas constantes que me incomodan, que no están bien, bueno, es necesario encontrar y para nosotras las mujeres encontrar cómo nombrar esas cosas que nos incomodan. Ahí necesitamos capacitarnos, aprender, desnaturalizar. Y para los hombres es necesario desnaturalizar estas prácticas que, como lo veíamos en la respuesta de Nicolás López, también en el 2018, luego de que sale este artículo, él decía, bueno, yo me he criado, me he socializado en un ambiente en donde esta masculinidad es aceptada. En el fondo es una respuesta desde las mismas masculinidades, desde las mismas como formas en que se han relacionado los hombres para decir, bueno, esta no es la forma adecuada, o sea, yo no le puedo hacer daño a una persona por validarme frente a mis pares. Por ejemplo, en el caso aludiendo al caso en concreto, pero otras formas en cómo nos podemos relacionar de una manera más sana, más adecuada, más libre también, sin que esto se convierta en una camisa de fuerza, sino más bien en preguntarle a la otra persona, en saber cómo la otra persona quiere que yo me relacione con ella. Eso es clave, la comunicación justamente que se tiene que dar y en ese punto, que no sea una camisa de fuerza, sino que más bien sea una cosa natural dentro de los cánones de respeto hacia las personas y finalmente esa es la base, no es tan complicado, digamos, o sea, es bastante lógico y humano. Andrea Hurtado, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, que esté muy bien. Muchas gracias muy buenos días. Y buen día a ustedes. Que esté muy bien, un abrazo.